Para poder saber cuáles son las características que necesitamos en las instalaciones eléctricas para llevar a cabo los procesos de instalación adecuada sobre todo para componentes electrónicos, es necesario conocer lo que es la electricidad. Vamos a analizar en este video esta parte de la electricidad. Adelante con el video. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal, regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos. Bienvenido. Si te es posible, dona. Cualquier donativo es bueno. Recuerda, no hay donativos pequeños. Apoya mi canal. Electricidad. ¿Qué es la electricidad? La electricidad es precisamente el flujo de electrones sobre un hilo conductor. Esto es una forma de energía natural que puede ser producida artificialmente y que se caracteriza por su poder de transformación. La electricidad, que puede ser natural o producida artificialmente, puede ser convertida en luz, en calor, en sonido, en movimiento, en muchísimas cosas. La teoría del flujo eléctrico. La electricidad es como un fluido invisible, un cuerpo que tenga más de lo normal. Se dice que tiene una carga positiva, una carga eléctrica positiva. Por el contrario, si tiene menos de lo normal, se dice que tiene una carga negativa, una carga eléctrica negativa. En base a esto, se establece una teoría que concluye que el fluido eléctrico fluye del positivo, o sea, con exceso de electrones, al negativo con deficiencia de electrones. A esta noción de flujo se le conoce como corriente convencional o corriente eléctrica convencional. ¿Qué es lo que produce la electricidad? La electricidad es producida por partículas subatómicas. Eso es algo que debemos comprender. ¿Y a qué se refiere esas partículas subatómicas? Las partículas elementales o partículas fundamentales son partículas subatómicas que no se pueden dividir en subestructuras más pequeñas, o por lo menos todavía no se tiene la tecnología para poderlo hacer. Es decir, las partículas que no están compuestas por otras partículas, o que se cree en la actualidad que no están compuestas por otras partículas, porque no podemos ir más allá de cierto nivel para comprender esta situación. Un átomo está formado por fermiones, la familia de las partículas elementales con masa cuya combinación da lugar a la materia que se conoce como materia bariónica o materia ordinaria. El átomo está formado por dos subtipos de fermiones, los leptones y los quarks. La electricidad viene precisamente de la palabra electrón. Los electrones son una partícula subatómica, una partícula elemental de tipo leptón. Estas partículas orbitan alrededor del núcleo atómico. Los neutrones y los protones son partículas subatómicas formadas por combinación de quarks, ¿sí? También conocidos como hadrones, y se aglutinan y forman el núcleo del átomo, que también se encuentran en constante movimiento. Si nosotros vemos el análisis de las partículas que podemos encontrar en los átomos, podemos encontrar, por ejemplo, los leptones, que tienen los electrones, muones, taus, electrones neutrinos, muón neutrino, tau neutrino, y tenemos los Z bosón y los W bosón, que son las partículas que se han podido identificar
con diferentes características. Una de las más conocidas y la más estudiada es precisamente el electrón, porque precisamente nos permite el flujo de estos, nos permiten la electricidad. También tenemos los quarks, que son los elementos, las partículas subatómicas que conforman el núcleo de los electrones, de los átomos. ¿Sí? Que tenemos los up, los down, los charm, los strange, los top, los bottom, los gluon, los photon, ¿sí? Tenemos los height y los gravitón. Vamos, estos son las partículas que se han podido identificar como diferentes dentro de lo que son los átomos. Los leptones, ¿sí?, se definen como fermiones o partículas con masa que no experimentan interacción nuclear fuerte. Existen 6 tipos de leptones, 3 con carga eléctrica, que son el electrón, el muón y el tau, y 3 sin carga eléctrica y de mucha menor masa, que son, por ejemplo, los neutrinos. Son los 3 tipos: electrón neutrino, muón neutrino y tau neutrino. El electrón es la única partícula que siguen considerándose fundamental desde que se descubrieron las partículas subatómicas. Tiene carga eléctrica -1 y tiene un giro 1/2. El muón es similar al electrón pero más pesado. El tau es similar al electrón pero aún más pesado que el muón. El muón y el tau son muy inestables en la naturaleza, aparecen durante muy poco tiempo, ¿sí?, y desaparecen del átomo como partícula subatómica, y cada determinado cambio energético puede generar su aparición. El electrón neutrino, ¿sí?, es una partícula sin carga y de muy poca masa, por lo que es muy difícil de detectar, pero pueden transportar mucha energía que liberan cuando colisionan con otras partículas, y así se puede detectar de forma indirecta. El muón neutrino, ¿sí?, es una partícula sin carga y con poca masa, pero mucho más pesado que el electrón neutrino. Se producen en el decaimiento de la desintegración de las partículas atómicas, por ejemplo, en el decaimiento beta. Un neutrino es sin carga y mucho más pesado que el muón incluso neutrino. ¿Qué es el spin del electrón? El electrón es poseedor de una carga eléctrica negativa, y al girar el electrón sobre su propio eje genera un campo magnético que denominamos spin. El spin proporciona una medida del momento angular intrínseco de toda partícula. La historia de las partículas subatómicas, vamos a decir, nace en 1897 con Thomson, que descubrió el electrón, hoy considerado una partícula elemental de tipo leptón. Hasta ese descubrimiento, el átomo se consideraba una partícula indivisible. En 1905, Albert Einstein descubre el fotón, hoy considerado un tipo de bosón. Es una partícula sin masa y que porta energía y no tiene interacción. En 1932, James Chadwick descubrió el neutrón. En 1964, Murray Gell-Mann propuso la existencia de los quarks, las partículas elementales que forman los neutrones y los protones. En 1977, Ernest Rutherford descubrió el protón, y que la mayor parte de la masa de un átomo se concentra en el núcleo.
El electrón, ¿sí? El átomo de cobre tiene 29 protones y 29 electrones. 28 de los 29 electrones viajan en órbitas cercanas al núcleo, pero el último electrón, el más externo, viaja en una órbita más alejada del núcleo, por lo cual casi no tiene atracción con el mismo, y este electrón se le llama electrón libre y puede saltar de un átomo a otro fácilmente, generando precisamente el flujo de electrones y con ello la electricidad. Por ejemplo, este electrón está poco atraído por el núcleo por la distancia y puede liberarse fácilmente de este. El flujo de electrones en un tramo de alambre de cobre, por ejemplo, las únicas cargas que se mueven son los electrones libres bajo la influencia de un campo eléctrico. Estos electrones fluyen desde un terminal negativo a una batería hacia el terminal positivo, considerando la carga eléctrica negativa del electrón. Sin embargo, se dice que fluyen del polo positivo con respecto a la corriente al polo negativo con respecto a la corriente, ¿sí? Esto se opone a la teoría del flujo convencional, y aunque todos están de acuerdo con el flujo de electrones, no se descarta la teoría anterior. La tensión eléctrica es una diferencia de potencial entre dos puntos y se mide en voltios. Al igual que se necesita una presión para que circule el agua por una tubería, se necesita también una tensión, una fuerza, para que circule la corriente eléctrica por el conductor. Si nosotros analizamos un contacto polarizado común, podemos encontrar que la patita más amplia se llama neutro, la patita más cortita se llama corriente, y la conexión en semiluna para este tipo de conectores se llama tierra física. Esta sería la forma de conectar correctamente el sistema eléctrico de una casa o incluso de una empresa, de una institución. La corriente eléctrica es la intensidad o cantidad de corriente eléctrica que circula por un conductor y se mide en amperios. En realidad sería el voltaje que circula por un conductor eléctrico por unidad de tiempo. En otros términos, la corriente se define como el flujo de electrones. Y normalmente, obviamente, es el flujo de electrones por unidad de tiempo. Existen varios tipos de corriente. La corriente directa, también conocida como corriente continua, y que no es lo mismo, abreviado como DC, es corriente directa, es el flujo de corriente en una sola dirección, es decir, se mantiene como un impulso constante del polo positivo al polo negativo. Se puede dibujar como una línea recta. Sin embargo, esta es una representación de la corriente continua, CC, no de la corriente directa, DC. La corriente alterna, se abrevia como AC, fluye en una dirección y luego en la dirección opuesta. Su polaridad cambia de forma cíclica en el circuito, las veces, ciclos o frecuencias en que cambia por segundo se mide en Hz. La potencia eléctrica es el trabajo hecho por una corriente eléctrica y su unidad de medida es el watt. Este trabajo se traduce también en el consumo de un aparato eléctrico y se obtiene de multiplicar los voltios por los amperios, y ese sería el consumo real del aparato. Existe otra variable eléctrica importante que se conoce como resistencia. Esta es la oposición al flujo de electrones libres
limitando o controlando el flujo de corriente, y se denominan ohms. Esa es la unidad en la que se mide la resistencia. La resistencia puede abreviarse como R o como la letra omega, que representa los ohms. Las resistencias son utilizadas en todos los circuitos eléctricos. Las partes de un circuito eléctrico. Las partes de un circuito eléctrico: primero vamos a tener un alambre conductor, como este que está aquí. El fusible de seguridad, como este que está aquí. El interruptor, como este que está aquí, que es el switch. Sigue siendo alambre conductor. La carga, que puede ser un foco, un motor, etc. Es la carga que se le va a dar al sistema. Y además el alambre de retorno. Cuando esta parte produzca o genere la electricidad que va a consumir el circuito pasa por un protector, que es precisamente este fusible. Cierra el circuito por medio de este switch y enciende o hace que la carga consuma la electricidad. En este caso, la carga, que es un foco con una resistencia, para que genere una incandescencia en un vacío, y retorna para cerrar el circuito con el suministro de energía. Ese sería el circuito eléctrico más simple que podemos encontrar. El conductor es un material que permite el flujo de electrones libres. Los alambres son el mejor ejemplo del conductor de corriente. Estos tienen átomos inestables que permiten el flujo de un punto a otro. Muchos metales son buenos conductores, como la plata, el cobre, el aluminio, el hierro, etc. Obviamente, por su costo se limita el uso de estos. El alambre conductor es el conductor utilizado para suministrar la energía eléctrica en un circuito. Si es un circuito de corriente alterna, se le conoce como circuito caliente, porque el cambio de fase hace que se sienta como un impacto y eso calienta el sistema. Si el circuito es DC, entonces es un circuito de corriente directa y se le conoce como conductor positivo o como circuito frío. Este conductor no debe nunca conectarse a otra terminal de la fuente, ya que puede causar un cortocircuito. Los aislantes. ¿Qué son los aislantes? Los aislantes son materiales que resisten o detienen el flujo eléctrico. Los átomos de los aislantes son muy estables y no permiten el flujo de electrones fácilmente. El aislamiento de los alambres está diseñado para prevenir el flujo eléctrico fuera del centro del conductor. Un ejemplo del aislante pueden ser el aire, el vidrio, el plástico, el caucho, la porcelana, etc. Ampacidad. ¿Qué podemos entender por ampacidad? Es la corriente en amperios que un conductor puede soportar continuamente en su uso normal, sin exceder la capacidad de temperatura. Este valor depende del área seccional del conductor, ya sea de conductor de cobre o aluminio, que son los más utilizados en la actualidad, y del tipo de aislamiento alrededor del conductor. La ampacidad no debe ser menor que la máxima carga alimentada por el conductor. Tamaño de un conductor. El diámetro de un conductor está generalmente dado en una unidad llamada mil, que representa una milésima de pulgada. Los números de calibre de los conductores se expresan en las tablas de la que se conoce como AWG, que es la American Wire Gauges. Mientras más grande es el número, más pequeño es el calibre del conductor y menos capacidad, menos resistencia tiene al paso de la corriente.
Mientras más pequeño es el número del conductor, entonces más grande es su resistencia al paso de la corriente y obviamente es más grueso el conductor. Fusible. El fusible es utilizado para proteger un circuito de daños por exceso de corriente. Cualquier problema hará que la corriente muestre o más bien aumente, haciendo que el elemento del fusible se queme y por consiguiente interrumpiendo el flujo de corriente en el circuito. Interruptor. El interruptor es un dispositivo y es utilizado para conectar o desconectar la fuente de energía del circuito. Puede haber conductores normalmente abiertos, conductores normalmente cerrados. Estos conductores que se simbolizan aquí son de botón. Estos son de partes eléctricas, manipulables. Si tenemos un normalmente abierto, puede ser como de botón y este también. Sin embargo, tenemos este otro que puede ser que esté abierto o cerrado, pero esto se conoce como contacto de escalera y dependiendo del circuito que se ponga en él, puede ser abierto o cerrado, dependiendo de esa carga que tenga aquí en el interruptor. De hecho, el contacto de escalera puede encender y apagar en cualquiera de los polos dependiendo del estatus anterior. La carga. La carga del circuito puede ser una bombilla, un toma corriente, un solenoide, un zumbador o hasta un motor. Es el dispositivo que se quiere alimentar con corriente, ya sea para crear luz, movimiento, sonido, etc. El alambre de retorno. Es el conductor que cierra el circuito de la carga con la fuente de voltaje. Si es un circuito de voltaje de corriente alterna, se le llama neutral. Si es de corriente alterna, entonces se le llama neutral al que no tiene la corriente como tal. Y es un conductor aterrizado en el cual no hay voltaje. Se supone el neutro de un circuito de una corriente alterna no debe de tener voltaje, debe de estar en 0 volts. Si es un circuito de voltaje de corriente directa, simplemente es un alambre de la tierra ya que cierra los circuitos de la carga, conectándose al terminal negativo de la fuente. Vamos a tener dos tipos de circuitos fundamentales. Los circuitos en serie, como pueden ser los que tenemos aquí, tiene un solo camino de recorrido para la corriente sin más de una carga. El componente, pues, o sea, si hay más de una carga en el componente, está conectado en este circuito, toda la corriente fluirá a través de dicho circuito. Por ejemplo, si nosotros tenemos esta conexión abierta y conectamos esta parte, normalmente estos se hacen conectando polo negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, para que se dé ese circuito serial. Entonces, al cerrar el circuito, se van a encender todas las luces. Pero obviamente va a depender de la carga o electricidad que yo esté metiendo para verificar qué tan fuerte o qué tan suave se encienden las cargas. Si todas las cargas son similares, van a tener un consumo similar y va a tener un resplandor similar. Pero si hay cargas que sean más pequeñas que otras grandes, se va a cerrar más fácilmente el anillo más pequeño, el circuito más pequeño, y entonces con va el circuito, el filamento que tenga menor resistencia va a recibir mayor cantidad de energía que los filamentos que tengan una mayor resistencia. Esto es provocado por el flujo eléctrico en serie, y eso es normal. Es porque la resistencia va a generar una distribución eléctrica diferencial. Ahora, el circuito en paralelo, no. Va a alimentar la misma cantidad de voltaje a los dos. ¿Sí? Podemos tener los dos
alimentados al mismo tiempo con un circuito o con circuitos independientes y podemos apagar o encender individualmente. Sin embargo, a los dos les va a entrar la misma cantidad de corriente, tengan o no la misma resistencia, ¿sí? Mientras que en el serial, no. Aquí en el circuito en serie, el que tenga menor resistencia va a ser el que va a recibir la mayor cantidad de energía. La ley de Ohm. La ley de Ohm es una simple fórmula usada para expresar la relación entre el voltaje, la corriente y la resistencia. Aunque no se necesite hacer cálculos, cuando se está trabajando en un circuito eléctrico, se hace necesario comprender esta fórmula al momento de diagnosticar algún problema en dichos circuitos. Así, la ley de Ohm nos dice que, por ejemplo, la intensidad es inversamente proporcional a la resistencia y es directamente proporcional al voltaje. Esto es, a mayor voltaje, mayor intensidad; a mayor resistencia, menor intensidad. Si nosotros despejamos otra de las variables de la fórmula, sabemos que la resistencia es directamente proporcional al voltaje. A mayor resistencia, menor voltaje, o viceversa. En este caso, a mayor voltaje, menor resistencia. A mayor voltaje, mayor resistencia. Y la intensidad va a ser inversamente proporcional a la resistencia. Así tenemos que el voltaje es directamente proporcional tanto a la resistencia como a la intensidad. ¿Sí? Es parte de lo que es la ley de Ohm. Si tenemos nosotros, por ejemplo, un circuito como este, en el cual tenemos una fuente de poder de 12 voltios y tenemos una resistencia de 22.000 ohms, al cerrar el circuito se va a hacer el giro, vamos a decir, los electrones viajan en este sentido y van a llegar, después de pasar por la resistencia, hasta el otro extremo del circuito, cerrando el circuito. En este caso, la intensidad, como tenemos el voltaje de 12 voltios y la resistencia de 22.000 ohms, como está marcado aquí, entonces la intensidad va a ser simplemente la división de esto y nos va a dar el 0.0054 amperes. ¿Sí? Ese es el valor de la intensidad de la corriente eléctrica en este esquema. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal. Regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos. Bienvenido. Si te es posible, dona. Cualquier donativo es bueno. Recuerda, no hay donativos pequeños. Apoya mi canal. Las consideraciones para la distribución eléctrica casera o de negocios pequeños. Debemos tener la precaución del manejo del multímetro. La distribución eléctrica de baja tensión. El ejemplo de la conexión de interruptor automático de distribución general. El código de colores para las instalaciones eléctricas. Cómo calcular el amperaje de los aparatos eléctricos por reporte nominal, por ejemplo, o cómo calcular el amperaje de los aparatos eléctricos por medición para verificar que realmente estén dentro de norma o que ya algún aparato presente alguna falla. También el diagrama para medir el amperaje consumido por el aparato. Para esto, bueno, lo primero que debemos entender son las precauciones en el manejo del multímetro. Primero, verifique siempre que las puntas de prueba se encuentren bien introducidas en la terminal de entrada y que el sensor rotatorio de funcionamiento, cuando estamos hablando de un multímetro con función rotatorio para el rango de medición, se encuentre colocado en la posición adecuada. Si nosotros nos equivocamos ahí, podemos quemar el aparato. Para evitar un choque eléctrico, tengamos cuidado al trabajar con tensiones arriba de los 60 voltios de corriente directa o de los 25 voltios de corriente alterna, que son los que nos van a provocar algún chispazo perceptible y algunos hasta fuertes. El selector rotatorio de funciones deberá ajustarse al rango que se desea medir antes de poner al aparato en funcionamiento. Si no conoces la magnitud del voltaje o corriente que vas a medir, entonces es conveniente que elijas una escala grande, o sea, la mayor del multímetro,
y posteriormente irlo bajando poco a poco, ya que hayas determinado cuál es el voltaje o el rango de voltajes que vas a medir con ese aparato. Y esto se puede leer cómodamente, ya sea en el multímetro analógico o el digital. Cuando se combine el selector rotatorio de funciones, cuando se cambie, el selector rotatorio de funciones del multímetro, durante la medición asegúrese de hacerlo solo después de retirar las puntas de prueba del circuito o equipo que está midiendo. No se dejen ahí porque hay algunos sectores del selector rotatorio que no soportan el tipo de corriente alterna, ¿sí? Y entonces esto, si nosotros pasamos por ahí cuando estemos con las puntas conectadas, podemos provocar un cortocircuito interno que queme el aparato internamente, o por lo menos el chip o las compuertas lógicas asignadas a ese tipo de movimiento. Cuando se exhibe un estado de sobrerango en el multímetro, va a aparecer un 1 en el multímetro digital, o la aguja se pasa de la escala máxima, o sea, rebota contra la pared, en el caso del multímetro analógico. Ahí se debe desconectar inmediatamente y seleccionar una escala mayor. Cuando se utilice el multímetro en función de los ómetros, debe usarse únicamente en circuitos pasivos, o sea, sin carga eléctrica. La resistencia en los multímetros se mide sin carga eléctrica. La carga eléctrica o los multímetros se van a utilizar solo para medir carga eléctrica, ¿sí?, en circuitos que estén operando, ¿sí? Esa sería una. O el amperaje, que también, o los watts, el consumo en wattaje. Entonces, cuando se utiliza un multímetro en la función de ómetro, se debe hacer, como decíamos, con un circuito pasivo sin carga eléctrica. Nunca debe conectarse el circuito energizado, ya que se dañará el multímetro directamente. La distribución de la electricidad en baja tensión. Antes se daba de una manera horizontal, teniendo 3 fases, incluso viajaba un neutro en el sistema de distribución antiguo. En la actualidad ya lo que es la distribución del neutro en algunos casos ni siquiera se toma en cuenta. Nada más se viajan las 3 fases o las 2 fases dependiendo, o una sola fase, dependiendo del tipo de transformador que se vaya a utilizar. A la tensión que viaja en estas estructuras se le llama media tensión. A la tensión que viaja a partir de acá en estas líneas se le llama baja tensión. Esta es media tensión, esta es baja tensión. Normalmente los transformadores vienen con 3 devanados independientes. Es para la fase 1, fase 2, fase 3 y la fase de neutro, ¿sí?, de la Comisión Federal. En la actualidad ya los guatorímetros, lo que se hace, y en los postes también, se aterrizan, se les pone una tierra física en la parte de abajo, como por ejemplo lo marca en este poste, ¿no? Se marca una tierra aquí. Existen varias formas de controlar la llegada o la cometida de energía eléctrica, por ejemplo cajas portafusibles o cajas vamos a decir derivadoras como esta, en la cual se tienen pastillas y que son protectoras porque tienen es un circuito térmico que si se dispara la cantidad de energía eléctrica, el circuito se cierra por protección hasta que se vuelve a reactivar manualmente. Con respecto a lo que es el ejemplo de la conexión de interruptor automático de distribución general, tenemos que considerar qué amperaje es el que vamos a considerar para la casa habitación. Muchas casas pequeñas utilizan un conector de 10 amperios. Este alimentará y protegerá todo lo relacionado con la iluminación. Algunas viviendas podrían ser necesarios 2 o más, ¿sí?, por el tipo de cableado que se vaya a utilizar. Se debe de utilizar para la medida de 10 amperios, ¿sí?, como máximo la calibre número 12 de la AWG. Para 15 amperios, ¿sí?, con este interruptor alimentamos todos los tomacorrientes comunes que tengamos se puede apagar
otros interruptores si se desean separar un conjunto más las cargas y usar el cable de calibre, por ejemplo, 12. Sin embargo, en algunas ocasiones también se mete calibre 10 para conectores que van a estar siendo utilizados normalmente, aunque este calibre permite soportar 10 y 15 amperes. Para cuando tenemos un sistema de bajo consumo como la iluminación, entonces podemos utilizar un calibre 14 también. Si nosotros nos vamos a que el consumo es mayor, que tenemos motores, que tenemos otro tipo de equipos más grandes, entonces vamos a necesitar los 25 amperios, o sea, una acometida con una mayor cantidad de energía eléctrica. Este se puede utilizar para alimentar el aire acondicionado, por ejemplo, o la calefacción. Para eso se utilizan este tipo de acometidas que son más fuertes que las otras más robustas. ¿Sí? Sin embargo, bueno, en casas, habitaciones normalmente se trabajan 10 o 15 amperes. En lo personal yo prefiero trabajar los 25 amperes por si llegas a conectar un aparato un poco más pesado. También podemos utilizar los 10 amperes, ¿sí? La función de es alimentar el calentador de agua, por ejemplo, con 110 volts o 127 volts, que es el estándar de la Comisión Federal de Electricidad, y se incluirá tierra física. En algunos casos se podría utilizar uno de menor amperaje si el calentador lo permite. El calibre de los cables deberá ser del número 10, por ejemplo, para que pueda soportar los 35 amperes. Si el voltaje, o el vatiaje, número de vatios, es mayor que 2000, entonces debemos usar un calibre 8, no solo un 10, porque vamos a estar transfiriendo una cantidad de energía que tiene que cumplir con las cantidades, con las resistencias. El calibre entonces de los cables deberá ser del número 10, por ejemplo. Si el voltaje, decíamos, es mayor a 2000, usamos entonces el calibre 8. El interruptor automático de 40 amperios para que proteja los 35 amperios que estaríamos metiendo. Los 25 amperios estos proporcionarán energía, por ejemplo, a estufas o cocinas eléctricas. Únicamente esta recibirá 220 voltios, por ejemplo. Ya sería una conexión bifásica. La de 110 o 127 voltios es una conexión monofásica. Se debe de agregar tierra física para las estufas y se utilizan 2 interruptores de 25 amperios. El código de colores para las instalaciones eléctricas nos permite calcular el consumo de watts o amperes, convertirlo en amperes para determinar el tipo de cableado a utilizar. Así podemos ver que internacionalmente se maneja como el neutro, ¿sí? La fase, el color negro, el azul base, el rojo base, la tierra física común y la tierra física dedicada, vamos a decir la más comercial, es la amarilla con verde. Esos son los colores que se utilizan para los circuitos eléctricos. ¿Cómo calcular el amperaje de los aparatos eléctricos por reporte nominal? Para eso tenemos que verificar las condiciones que reporte el fabricante. Por ejemplo, un horno de microondas de 900 watts requerirá 900 watts entre el voltaje de alimentación. Normalmente una acometida de una fase será de 127 voltios. Esto quiere decir que consume alrededor de 7 amperes. ¿Cómo calcular entonces el amperaje de los aparatos eléctricos por medición? Mediante el uso de un multímetro es posible medir el amperaje consumido por un aparato eléctrico conectando en serie el aparato eléctrico con el multímetro. Que sea obviamente un multímetro capaz de soportar el amperaje que se le esté metiendo al sistema. Esto es, si nosotros tenemos un multímetro y metemos un aparato que queremos medir,
Entonces acá vamos a tener la fuente de alimentación y está conectado en serie, ¿sí? Depende del consumo que tenga el aparato y del amperaje que esté en el sistema, nos dará una medida específica, ¿sí? Para poder conocer el consumo real de corriente. Una cosa es el consumo nominal de corriente eléctrica y otra cosa es el consumo real. Las instalaciones eléctricas necesarias, entonces, tenemos corriente alterna, cable de instalaciones eléctricas y capacidad, valores normalizados del cable, por ejemplo AWG, las uniones, empalmes o amarres de cables, alambres eléctricos, el cubrir y proteger con cinta aislante, las uniones de cables eléctricos, el cable polarizado, las recomendaciones básicas de las instalaciones eléctricas y la tierra física. La corriente alterna, entonces, la corriente eléctrica es el movimiento de electrones libres a lo largo de un conductor que está conectado al circuito en el cual existe una diferencia de potencial. En tanto exista una diferencia de potencial fluirá la corriente. Cuando la diferencia de potencial no varíe, la corriente fluirá en una sola dirección, por lo que se le llama corriente continua o corriente directa. Mientras que cuando sí varía, cuando cambia de dirección, se le conoce como corriente alterna. El otro tipo de corriente que existe es el llamado corriente alterna, que es el que se representa en esta gráfica, en esta parte de aquí, que cambia de dirección, ya que cambia constantemente de dirección, tal como se indica en la ilustración. La corriente en todo circuito fluye del terminal negativo hacia el positivo. Por lo mismo, para que haya el flujo de corriente alterna, la polaridad debe de cambiar su dirección a las fuentes con estas características. Se les llama fuentes de corriente alterna. A los circuitos que trabajan con este tipo de corriente se les llama circuitos de corriente alterna. A la potencia que consumen potencia de corriente alterna. La corriente alterna, entonces, la corriente alterna no es adecuada para algunas aplicaciones. Solamente se puede usar corriente directa. Por ejemplo, en los circuitos o equipos electrónicos normalmente trabajan con corriente directa, no con corriente alterna. Sin embargo, la mayoría de los componentes electrónicos traen incorporado una fuente de poder que permite transformar la corriente alterna en corriente directa para su uso. Con corriente alterna los circuitos electrónicos no funcionarían. Por lo mismo se hace la conversión de corriente directa por medio de rectificadores, ¿sí? Y filtros. Los puentes de rectificación, por ejemplo. Cuando los conductores son muy largos, por ejemplo, desde la fuente de energía hasta los hogares, ocasionan una considerable pérdida de energía o potencial eléctrica. Como se ha mencionado anteriormente, cuando se habló sobre los conductores, se dijo que cuanto más gruesos el conductor, soporta mayor amperaje, mayor cantidad eléctrica viajando por él, y opone menor resistencia a esa corriente eléctrica. Pero cuanto más largo sea su resistencia, aumentará, y esto provocará que se caiga la tensión, o sea, la cantidad de voltaje que se recibe. En estos casos, el alambre de plata sería, por ejemplo, ideal, pero su costo es tan alto que es prohibitivo. Aquí surge la pregunta: ¿cómo es posible llevar esta energía, ¿sí?, y recorrer grandes distancias sin que se generen grandes pérdidas? Con la corriente directa esto no es posible, pero la corriente alterna se presta para lograr la reducción para lograr reducir la pérdida. La corriente alterna, entonces, también conocida como alternate current, ahí está, tiene error, dice current, es current, es aquella que se produce mediante generadores electromagnéticos, de tal forma que en el caso de nuestro país
fluye cambiando de polo positivo a polo, de polo positivo a negativo, ¿sí? O sea, polo vivo a polo neutro, 60 veces por segundo. Por esto, la corriente domiciliaria se dice que tiene un voltaje de llegada de 127 voltios, que es el estándar de la Comisión Federal de Electricidad, a una frecuencia de 60 Hz, 60 ciclos por segundo. ¿Sí? Ahora, la razón para que la tensión en el uso domiciliario sea alterna es precisamente la distribución a grandes distancias de la energía eléctrica, desde las presas donde se produce o las termoeléctricas hasta las casas habitación, y precisamente la forma de hacer viajar la electricidad sin que se caiga la tensión tan fuertemente es a través de la corriente alterna, pero con voltajes normalmente de lo que se conoce como alta tensión, ¿sí? Puede ir arriba de los 100.000 voltios, 220.000, 440.000, o de media tensión incluso hasta 50.000. 50.000 podría llamarse media tensión, o media tensión que viaja desde los 10.000, 13.000, 23.000, 30.000 voltios, que son los estándares de la media tensión. Las baterías y pilas proveen una corriente llamada corriente continua, CC. Esta es producida por desgaste químico de los materiales y liberación electrónico en ese desgaste químico. Es decir, que en todo instante la corriente fluye de positivo a negativo, no hay cambio, no hay alternancia. En el otro no, la corriente alterna es posible convertirla en corriente directa, que contiene un comportamiento muy similar al de la corriente continua, mediante un filtro de diodos rectificadores que permiten que no se presenten oscilaciones de la corriente, y que todos, por ejemplo, en lugar de tener los dos ciclos, lo que es la parte superior y la parte inferior, en lo que es positivo y negativo, se convierten todos a positivos. Pero además se utilizan filtros rectificadores, o sea, capacitores que son capaces de cubrir esos huecos que quedan todavía en las ondas para que quede lo más recto posible. Eso se llama corriente directa. Hago la aclaración de que en Europa, por ejemplo, en Latinoamérica, en la parte de Sudamérica, el ciclaje normal es de 50 Hz y no de 60 Hz, mientras que el voltaje normal es de 110, máximo 115 voltios. En México tenemos lo que es la norma norteamericana, lo que es en México, Estados Unidos, Canadá, que trabajan 60 Hz y 127 volts. El cable para instalaciones eléctricas y capacidad son los valores nominales del cable AWG, que es el estándar internacional del American Wire Gauge Standard. Son conductores de buen estado que deben presentar una resistencia muy baja. Los valores dependen de lo largo y el grosor del hilo. Para hilos comunes, hasta 20 metros, por ejemplo, el largo de resistencia debe ser siempre inferior a 10, vamos a decir. Para hilos esmaltados, la resistencia varía bastante en función del espesor. En las siguientes tablas vamos a ver los hilos y la información de resistencias por unidad de longitud y por diversos tipos de número AWG. Así podemos encontrar que para grandes voltajes vamos a tener los 4 ceros, 3 ceros, 2 ceros, 1 cero, que serían para altos voltajes, vamos a decir, o por ejemplo ya el 0 y el doble cero para recepción de voltajes directos. Si nos vamos aquí, estos son los diámetros que tienen, ¿sí? Cada uno de ellos en milímetros. Por ejemplo, el 4 ceros tiene casi 12 milímetros, el 3 ceros tiene casi 11 milímetros, el 2 ceros tiene cerca de 9 milímetros y un 0 tiene 8 milímetros y fracción, ¿no? Y así sucesivamente. Por ejemplo, el calibre 10, 2.5 milímetros, el 12, 2 milímetros, ¿sí? El 14, 1.6 milímetros es el espesor de los cables.
La sección en milímetros cuadrados, pues también nos lo ofrece aquí. Y bueno, acá por ejemplo nos dice el número de espiras por centímetro y el número de giros de los cables por centímetro. Nos dice por ejemplo que empieza a partir del número 14 con 5.6, 15 nos ofrece 6.4 y perdón 14.7, 6.4 vamos a decir es el número de espiras, 6.4 el número de vueltas que tiene, pero también tenemos que analizar los kilogramos por kilómetro, porque muchos de estos cables se tienden en postes y tienen un peso que puede llegar a ser muy fuerte para los postes, que tendrían que estar perfectamente anclados y tirantes, con tirantes que les sirvan de retenidas para evitar que se vence el poste. Las resistencias, por ejemplo, es en ohms por kilómetro, ¿sí? Entonces hay resistencias muy pequeñas en los calibres gruesos o resistencias más altas en los calibres delgados. Y la capacidad de los amperes, pues obviamente depende vamos a decir, de la clasificación. Por ejemplo, el calibre 10 tiene una resistencia hasta 15 amperes. El calibre 12 tiene una resistencia de 9.5, casi 10 amperes. ¿Sí? Que sería la capacidad de transferencia. Y mientras más bajo sea el calibre, por ejemplo el calibre 8, que aguanta hasta 24 amperes, ¿sí? Que son las formas en las que podemos medir la calidad. Aquí tenemos los demás cables, las demás medidas. De hecho, para la electrificación se utilizan normalmente del calibre 14. Algunos utilizan 16, pero muy pocos, del 14 hacia abajo. Esta sería la clasificación de los cables por AWG. Con respecto a las uniones o empalmes, el más común, el más utilizado, es la unión de cola de rata, que es un torcido sencillo con el doblado de punta. Para la realización de extensiones de alambres que puedan tener un cierto que se puedan jalar de cierta manera, se utiliza la conexión de tipo Webster, como esta que estamos viendo aquí, que es una Webster doble, ¿sí? Se tuerce el mismo cable sobre la estructura, sobre el alma del otro material. Cuando termina también la otra punta que viene para acá, se hace un torcido similar pero en sentido contrario. Esto hace que tome mucha fuerza para los tirantes. Esta unión no tiene mucha fuerza para los tirantes, porque si jalamos los cables se destuerce este torcido de aquí. Si nos vamos a las uniones eléctricas, resulta que las uniones eléctricas podemos encontrar entonces la cola de rata, la unión de 3 cables que son torcidos directos, la unión para lámparas que son torcidos intermedios sin corte normalmente del material, algunos con doblez de punta y otros con uniones de tomas dobles como esta, o con uniones de toma sencilla como estas, o con que tiene una toma sencilla torcida con un Webster. Con respecto al recubrimiento y protección de la cinta aislante, entonces podemos ver que para aislar la unión se comienza a enrollar desde uno de los extremos y se va en espiral haciendo el enrollamiento del aislante. Y se recomienda que para el extremo donde se inicia vamos a decir el aislamiento, se rebase el ancho de la cinta todavía sobre el material aislante del cable, y después se vaya torciendo en espiral hasta llegar al otro extremo, y también se vaya un poquito más el ancho de la cinta. Si fuera necesario, dependiendo del aislante que se requiera por el voltaje que vaya a transitar, se regresa otra vez en el mismo sentido, pero en espiral, y en todo caso una tercera vuelta, dependiendo de qué tan aislante necesitamos entonces esa parte. Bueno, para el cableado polarizado debemos entender entonces que tenemos el neutro en la patita más amplia, el neutro en la patita menos amplia, menos ancha, y la tierra física en el centro. Y los colores que se recomiendan pues es base, puede ser rojo o blanco, el neutro que puede ser negro o blanco también,
y la tierra física, que puede ser negro o verde, ¿sí? Son las formas o los colores que se recomiendan. Las recomendaciones básicas para las instalaciones eléctricas. Para el correcto funcionamiento y la protección de los equipos informáticos, de los equipos electrónicos, ya sean familiares o empresariales, es necesario que la fuente de alimentación eléctrica cumpla por lo menos con los siguientes requisitos. 1. Que sean una fuente de alimentación eléctrica constante, como la que proporciona la Comisión Federal de Electricidad. Si es de la planta de energía, se debe de estar supervisando constantemente para evitar fluctuaciones en la cantidad de energía eléctrica proporcionada. 2. Se debe de contar con una tierra física para descargar la corriente acumulada o corrientes estáticas. 3. La alimentación se recomienda polarizada para garantizar una forma constante de recepción del flujo eléctrico por las fuentes o por los componentes electrónicos. 4. Se debe de contar con un sistema de protección contra voltajes elevados, instantáneos o prolongados, ¿sí?, en la línea de alimentación, o sea, los supresores de picos. 5. Es de suma importancia mantener el voltaje lo más estable posible, por lo que se recomienda mantener las líneas de alimentación reguladas. La tierra física. La tierra física corresponde esencialmente al sistema de descarga de corriente estática que se forma en el interior de las computadoras por la propiedad de operación de la máquina o por descargas que el usuario pueda provocar por descuido de su propia carga eléctrica o electrostática. El ser humano, al frotar con la atmósfera, se carga eléctricamente, carga una electricidad que es una electricidad corporal, es estática y que puede provocar descargas muy fuertes y sobre todo que llegan a dañar chips electrónicos, componentes electrónicos sensibles. Este sistema, a su versión más simple, corresponde a la conexión de una varilla de cobre generalmente de media pulgada de diámetro con una punta en uno de sus extremos y que se puede clavar directamente en la tierra y conectada a través de cable para garantizar las descargas de dicha corriente eléctrica. La cantidad de varillas y grueso del cable a conectar depende de la cantidad de equipos que se encuentren conectados a la red eléctrica de descarga a tierra. Se recomienda como mínimo en un sistema de tierra para la casa habitación, por ejemplo, una varilla Copperwell de 1.5 metros a 3 metros de longitud y con media pulgada de diámetro, ¿sí?, y una conexión de cable AWG10 de 7 hilos para una casa habitación con un equipo informático integrado por una o dos computadoras y una o dos impresoras, de acuerdo al esquema que se va a plantear enseguida. Este sistema de tierra permite proteger incluso varios equipos o impresoras siempre y cuando la tierra física sea efectiva. La tierra física existe en dos tipos: la tierra física para servicios pequeños o casera, que es una varilla simple clavada conectada por un opresor metálico de conducción eléctrica y que viaja a través de cable. Normalmente se recomienda cable desnudo. Sin embargo, en casas habitación es recomendable que el cable esté aislado para evitar un choque eléctrico para alguno de los habitantes. La tierra física delta es para centros de cómputo grande o para empresas en donde se tengan grandes descargas eléctricas como motores industriales, bandas transportadoras, centrífugas sanitarias, bombas centrífugas, etc. Hasta aquí esta presentación. Hago una aclaración más. Si se van a tener o se reciben voltajes en el armónico o en el neutro de la Comisión Federal de Electricidad, esos voltajes se conocen como armónicos. Por eso es recomendable que el watorímetro se aterrice con una tierra física independiente, una varilla independiente a la de la casa habitación, y que las varillas que se vayan a complementar
tengan una distancia mínima de 2 metros entre ellas para evitar que se dé contaminación entre una varilla y la otra. Ahora sí, hasta aquí esta presentación. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal, regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos, bienvenido. Si te es posible, dona, cualquier donativo es bueno, recuerda, no hay donativos pequeños, apoya mi canal.